Buenas tardes, yo soy su docente, Rafael Alejandro Orozco Bautista, quien les impartirá la materia de Historia de México 1. En esta primera clase veremos las primeras dos unidades. La primera unidad, el origen del hombre mesoamericano, su geografía y las culturas prehispánicas. La segunda unidad, la conquista. Como primer tema tenemos el origen del hombre americano. Gracias a investigaciones distintas, sabemos que el origen del hombre tal cual es en el continente africano. Posterior a épocas, emigró al continente asiático y al continente europeo. Hace aproximadamente entre 28.000 y 15.000 años se generó entre el continente europeo y el continente americano gracias a cambios climáticos y ecológicos y el bajo nivel del mar. En el polo norte se originó un tipo de puente en la zona de Bering, denominado el Estrecho de Bering, con una longitud de 90 kilómetros. Esto permitió que los primeros pobladores emigraran al continente americano. Como segundo tema tenemos los primeros pobladores en México. En la ciudad de Clovis, Nuevo México, se encontraron los primeros rastros de la cultura arqueológica más antigua conocida en el continente, el cual se denominó Clovis, porque fue en la ciudad de Clovis, en Nuevo México. Pero la mayor parte de esta cultura se encontró en la zona norte del país, en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Jalisco y zona céntrica del país. Esto data de una época hace aproximadamente 13.400 años. Se distinguían porque usaban en sus lanzas un tipo de piedra que terminaba en punta muy filosa, ya sea para cazar o para recolectar. Como siguiente tema tenemos las culturas prehispánicas en México. En México existieron una gran diversidad de culturas prehispánicas. La primera de ellas, la cultura olmeca. Su ubicación en la zona sur de Veracruz y sus aledaños. Se le denominó como la cultura madre, porque fue la primera cultura prehispánica en México. Como aportación de esta cultura son las cabezas grandes halladas en la zona del sur de Veracruz. Como siguiente cultura tenemos la cultura maya. Entre las distintas aportaciones que nos dejaron fue su astronomía, su calendario y sus matemáticas. Esta se encontraba en la zona sur del país, en estados como Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Otra cultura prehispánica, pero en el centro del país, es la cultura teotihuacana, donde su principal ciudad se encontraba donde lo que hoy ahora es la cultura del Sol, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Cerca también de la zona céntrica del país se encontraba la cultura mexica o los aztecas, donde se fundó la Gran Tenochtitlán. Los restos de esa cultura están en el Templo Mayor, en el centro histórico, en la Ciudad de México. Entre la cultura mexica o azteca y la cultura maya fueron las dos culturas más importantes de este país. También tenemos la cultura zapoteca, que su gran distinción fue sus urnas funerarias y su geografía. Se encontraba en la zona sur céntrica del país, en la zona de Oaxaca y Guerrero. La cultura madre de todas estas culturas es la cultura olmeca, porque fue la primera. Todas estas culturas se encontraron entre los años 1000 a.C. a 1520 después de Cristo. No todas convivieron al mismo tiempo. Hubo unas primero y después otras. Las últimas dos culturas que se tienen registro fue la cultura mexica o azteca y la cultura maya. El descubrimiento de América. Esto nos lleva a este gran acontecimiento histórico, porque en el año de 1492 el navegante Cristóbal Colón, quien venía en una expedición en busca de nuevas rutas comerciales cerca de la India o cerca del continente asiático y en busca de nuevos minerales como el oro, gracias al patrocinio de la reina Isabel de Castilla de España de ese entonces, comandado por 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Su intención era llegar a un nuevo mundo, pero cerca de la India. Sí llegaron a un nuevo mundo, pero no cerca de la India, sino llegaron al continente americano. En 1492 se le denomina continente americano, continente de América, gracias al navegante Américo Vespucio, quien después del descubrimiento de América en 1492 fue el navegante quien más recorrió este continente, y gracias a sus notas se pudo descubrir más sobre
se pudieron descubrir más sobre este continente. Y gracias a este navegante, en su honor, se le puso al continente americano, continente de América, porque se llamaba Américo Vespucio. Esto pasó entre los años 1499 a 1502, el cual nos lleva a la conquista. En 1518 o 1519 aproximadamente en España, el rey Carlos V mandó a su comandante de guerra Hernán Cortés a generar un sistema sociopolítico en las nuevas tierras descubiertas en el continente americano. En 1519 llega Hernán Cortés a la isla de Cozumel, cerca de Veracruz. Posteriormente, a finales de año, llega a la gran ciudad de Tenochtitlán, donde empiezan los distintos conflictos bélicos, ya que llegaron con intención de conquista. Al año siguiente se origina lo que es llamada la Noche Triste, ya que una de las batallas importantes que tuvo Hernán Cortés con las tropas del emperador de ese entonces, que era Moctezuma, la perdió Hernán Cortés, y representado en distintas pinturas a lo largo de la historia y gráficamente se puede ver a Hernán Cortés llorando en un árbol sobre una piedra. Un año después, en 1521, cae la Gran Tenochtitlan y se oficializó la conquista, ya que no quedaba rastro alguno de una cultura prehispánica de pie. Y entonces es donde cae el emperador Cuauhtémoc. En aquella época hubo un gran choque cultural, porque como eran dos continentes distintos, como tal eran dos mundos diferentes. Una de esas características del choque cultural es el impacto biológico, donde el continente europeo, los españoles traían nuevas enfermedades. Como tal, los europeos o españoles trajeron nuevas enfermedades al continente americano que eran desconocidas para los pobladores de aquí, como el ébola, el viruela, etc. Estas enfermedades eran mortales para los pobladores de este continente, ya que su sistema inmunológico era diferente y no aguantaba. Otra característica en este choque cultural fue la imposición religiosa, ya que las culturas prehispánicas manejaban una religión politeísta al creer en distintos dioses, como el dios de la muerte, el dios del sol, el dios de la lluvia, etc. Los europeos manejaban una religión donde creían en un solo dios, el cual era la católica, que era la primordial en esas épocas. Al lograrse la conquista, la imposición de esta religión católica fue lograda por los españoles, y es como se acaban las distintas creencias de las culturas prehispánicas. Como otra característica del choque cultural, tenemos el cambio socioeconómico, ya que los europeos y los españoles manejaban un sistema monetario como intercambio. Manejaban el oro o un mineral de intenso valor por un producto, al cambio de un producto o una cosa. Más en cambio, las culturas prehispánicas manejaban el sistema del trueque, de un cambio de un producto por otro producto, una cosa por una cosa, que fuera equivalente. Como otra característica tenemos los distintos cambios socioculturales, como había alimentos y animales que no eran originarios de aquí, que los trajeron los europeos o los españoles, como la oveja, el cerdo y el arroz. Eso fue un cambio porque era desconocido para las culturas que habitaban aquí en el continente americano. Otra característica es la violencia y la desorientación, ya que por las creencias de las culturas prehispánicas en creer en distintos dioses y manejaban profecías, creían a los españoles como dioses, ya que al verlos llegar por primera vez con una vestimenta distinta a la de ellos, sobre caballos, con armas de metal, etc., los consideraban dioses. Eso lo aprovecharon los españoles para ganar territorio y ganar fuerza sobre la conquista. Y esto provocó una desorientación en las culturas prehispánicas, ya que venían con una gran ola de violencia. Como última, pero la más importante característica, es el mestizaje. Es el intercambio cultural entre dos grupos o grupos étnicos. En este caso era el intercambio biológico o cultural que se dio entre los dos continentes, principalmente entre las culturas prehispánicas que radicaban en la zona del país y los españoles, quienes logran conquistarlos después. Este intercambio se dio gracias a que, posterior a la conquista, los soldados españoles se quedaban con varias mujeres
originarias de las culturas prehispánicas, se originó el mestizaje, ya sea hombre con mujer o mujer con hombre, y su descendencia fue denominada mestizaje, y también al intercambio cultural que hubo entre esas dos culturas. Como primera clase sería todo. Muchas gracias por su atención.